Esa es la carga actual. Ya tengo la barra solita con la carga actual. Ahora las reacciones o incógnitas que yo voy a calcular. Tengo que reconocer qué tipo de apoyo tengo. Esto es una articulación. La articulación me brinda una fuerza desconocida, de magnitud desconocida, con dirección desconocida. Es decir, que tiene dos incógnitas que acostumbramos mejor dividirla en dos componentes rectangulares, una a Y y una a X. ¿Ok? Ya estamos listos. Ya identificamos el tipo de apoyo y conforme al tipo de apoyo lo sustituimos en el diagrama con una fuerza desconocida, unas componentes desconocidas, y a esas componentes desconocidas le ponemos un nombre con letra a X, a Y. Ok, para que ese señor esté en equilibrio, si yo le dejo nada más el pasador en A, él empieza a dar vuelta, ¿verdad? Entonces tiene que haber una fuerza que evite esa rotación. ¿Quién brinda esa fuerza que evita la rotación alrededor del punto A? Esta fuerza, esta barra CB, que en los tipos de apoyo eso se conoce como eslabón. ¿Ustedes han escuchado lo que es un eslabón? Sí. Es una barra que principalmente trabaja a tracción o a compresión. Entonces, si este señor yo lo identifico no como una barra como tal, sino como un eslabón, de la teoría de la estática me dice que los eslabones me presentan una fuerza a lo largo del eje del elemento. O sea que este señor yo no lo voy a tratar aquí como dos incógnitas, sino que va a ser una fuerza de dirección conocida. No se conoce su magnitud, pero su dirección se conoce. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando tengan una estructura simple con un elemento de dos fuerzas? Quiten el elemento de dos fuerzas y lo sustituyen por una fuerza desconocida. Lo sustituyen por una fuerza desconocida, va a tener el mismo ángulo que está aquí. Ese ángulo es la dirección y la única incógnita va a ser la magnitud de la fuerza Fc. Ese es el diagrama corporal. Pero para efecto de empezar a aplicar las ecuaciones, toda fuerza inclinada, yo antes de empezar a calcular la debo descomponer. Debo aprender ahora lo que te enseñó tu profesor de física, que cuando trabajas con vectores, una fuerza es un vector, y un vector se debe saber descomponer en dos fuerzas. Esta va a tener aquí una componente FBC en Y, que va a ser FBC por el seno de θ. Aquí donde viene el otro dolor de cabeza de ustedes, que tienen una debilidad en la trigonometría, entonces empieza aquí. Es seno, es coseno, es cateto, es opuesto, es adyacente, se enreda todo. No, esto es FBC por seno y la otra es FBC en X, es FBC por el coseno de θ. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas el paralelogramo, aquí básicamente lo que estoy usando es el paralelogramo, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y cuando tú reconoces o ves el triangulito con que vas a trabajar, ves el ángulo, ves claramente que la FBC, tu incógnita es la hipotenusa, la componente vertical es el cateto opuesto, y por cateto opuesto entonces tienes que usar seno, y la horizontal es el cateto adyacente al ángulo, porque es cateto adyacente, entonces tienes que usar aquí coseno. Y luego que haces esa descomposición, yo acostumbro, en algunos libros de física te dicen, bueno, tache este señor, que antes era la fuerza inclinada, ya ella no existe, porque la descompuse en dos componentes rectangulares, la FBC coseno y la FBC seno. Y ahí está papita, pues, está listo para resolver. Si haces un buen diagrama corponible, ahí lo que te queda es, haces. Lo primero que yo escribo es una ecuación de sumatoria de momentos en el punto donde elimine la mayor cantidad de incógnitas, ¿verdad? Entonces ese es el punto A. Hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0. Positivo, tiene que quedar un sentido positivo. A ver, ¿qué es el momento? ¿Qué es momento? ¿Ah? Es una distancia por fuerza, ¿verdad? El momento es una medida de la tendencia que tiene una fuerza a poner un cuerpo en rotación. ¿Ok? Es una medida
medida de la tendencia que tiene una fuerza o un cuerpo en rotación. El momento vectorialmente definido es que eso tiene que tener con respecto a un punto, tenemos un momento con respecto a un punto, tenemos un momento con respecto a un eje. En este caso tenemos un momento con respecto a un punto. El momento por definición es el producto vectorial de un brazo R cruz una fuerza F, ¿verdad? R cruz F. Ok. Pero una manera de trabajarlo, si tú reconoces distancias perpendiculares, es más fácil trabajarlo multiplicando el brazo perpendicular por la fuerza, ¿verdad? Brazo perpendicular por la fuerza. Entonces aquí tengo, ¿cuántas fuerzas tengo? Cuando tomo un momento en A, las fuerzas que están en ese pasador A no ejercen momento porque no tienen brazo. Están pasando por el punto, no tienen brazo. Esta fuerza FBCX, como su línea de acción pasa por el punto donde estoy calculando momento, tampoco tiene brazo, no produce momento. La única que van a producir momento va a ser la concentrada y la componente vertical. Como esa fuerza, tú estás viendo claramente cuáles son las distancias perpendiculares de la línea de acción de la fuerza hacia el punto donde estás calculando el momento. Como conoces las distancias perpendiculares, el momento va a ser simplemente el producto de la distancia perpendicular por la componente de la fuerza, y si esa fuerza trata de hacer girar la barra en sentido antihorario, tú le pones más al momento, y si la fuerza trata de girar la barra en sentido horario, a ese momento le pones menos. O sea, aquí lo que tengo que escribir nada más es 6 positivo, porque esta fuerza trata de girar esto antihorario, por FBC, tuvo que haber sacado primero el ángulo θ. El ángulo θ es igual a ¿qué? Tangente inversa de quién? El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Tangente inversa cateto opuesto entre el cateto adyacente es de 2 entre 6, que te da tangente inversa de 1/3. 2 entre 6, que es 1/3. ¿Y cuánto te da θ? ¿Cuánto? 18,43. 18,43 grados. Entonces, ¿por qué lo necesito aquí? 6, que es el brazo perpendicular, por la fuerza que es FBC por el seno de 18,43. ¿Ok? Ese es el momento de esto. Y el momento de la otra sería menos 4, que es el brazo perpendicular que multiplica a 15. No hay más fuerza que genere momento. Esta no genera momento, esta no genera momento. Cuando ya tú haces toda la sumatoria y no hay más fuerza que genere momento, ahí es donde vas a escribir el igual a 0. Despejamos entonces la FBC. La FBC va a ser, aquí te da 60, ¿verdad? 60 dividido entre 6 por el seno de 18,43. ¿Cuánto te da? 31,63 kilonewton. Y como es una fuerza, entonces la acompañas aquí indicando la dirección y el sentido con la punta de flecha, la dirección con el ángulo de 18,43. Ahí está la fuerza. El vector FBC está conocido completamente por su magnitud y su dirección. ¿Okay? 32,63 con un ángulo hacia acá de 18,40. Ok, ya tengo la fuerza. Ahora ya respondí esta parte de la fuerza, ahora necesito la reacción en A. Tengo que aplicar sumatoria de fuerza en X igual a 0, positivo acá, escribo a X, menos, porque esta apunta para la izquierda, a la punta por la izquierda, menos 31,63 por el coseno de 18,43. No hay más fuerzas en X igual a 0, por lo tanto la AX va a ser igual a 31,63 por el coseno de 18,43. ¿Cuánto te da?
aplicamos el sentido, como es un vector, indicamos que hablar de positivo al despejar es porque el sentido que asumí aquí es el correcto, va hacia allá y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, tenemos a Y menos 15, que es la fuerza esta, y más 31.63 por el seno de 18,43. Igual a 0, sacamos la cuenta ahí. ¿Cuánto da la cuenta aquí? ¿Está negativo? ¿Ah? La reacción negativa. Ajá. Aquí da negativo. A y menos 5 igual a 0. Entonces la y vale 5. A y vale 5 kilonewton hacia aquí. Entonces tenemos la reacción a y, a x y la fuerza inclinada. ¿Ok? Eso es lo que se esperaba, porque cada uno de ustedes hiciera, reconociera el diagrama de cuerpo libre correcto que tenía que hacer, la carga distribuida, saberla, calcular la magnitud y colocarla en su lugar correcto, me construir la figura, cualquier fuerza inclinada, antes de calcular fuerzas o aplicar momentos, tiene que descomponerla, saber descomponer correctamente una fuerza inclinada en sus componentes rectangulares, saber reconocer de acuerdo al tipo de apoyo, saber reconocer las componentes que debe colocar y cuántas incógnitas. Ahí tenemos 3 incógnitas, aplicamos 3 ecuaciones, bueno, aplicamos 3 ecuaciones y tenemos nuestra fuerza. Tenemos nuestra fuerza, nuestra reacción. Bien, entonces eso ¿por qué lo traigo? Porque resulta que aquí tenemos ahora un elemento, el elemento BC, que es la barra BC, es un elemento recto. Elemento recto, ¿verdad? Este elemento tiene un eje longitudinal recto, tiene un área de sección transversal, la podemos asumir uniforme o constante a todo lo largo del elemento, lo que nos está mostrando la figura, ¿verdad? Ok, tiene orificios en los extremos. Que reducen el área de la sección transversal. Está hecho de un material de ingeniería de propiedades conocidas. ¿Okay? Lo que falta es que le ponga el nombre del fabricante. ¿Quién fue el fabricante? Le interesa cuál es el nombre del fabricante. Ok, ahí está. La característica de un elemento. La barra BC que tenemos ahí tiene una característica, podemos decir que es un elemento recto, es un elemento de 2 fuerzas. Es todo lo que tienen que saber. Su característica, un elemento recto, por lo tanto tiene un eje longitudinal recto, tiene un área de sección transversal. La puede ser uniforme, puede ser variable, pero en este caso vamos a asumir que es uniforme, tiene orificios en los extremos que reducen el área de su sección transversal, está hecho de un material de ingeniería de propiedades conocidas y es un elemento sometido a
ya conocemos la fuerza, dibuja el elemento BC, elemento estructural, le dibuja sus orificios en los extremos y le coloca su fuerza, que ya la conocemos, la fuerza BC, que vale 31,63 kilonewtons. ¿Qué está pasando aquí? Que las fuerzas tienen una línea de acción, ¿verdad que sí? Toda fuerza tiene una línea de acción. Para que este señor quede en equilibrio, las fuerzas tienen que tener la misma línea de acción. Las magnitudes deben ser iguales. El elemento de fuerza para el equilibrio tiene la fuerza con una línea de acción iguales, sentido contrario, la misma magnitud. Entonces ahora describamos las características de esa fuerza. ¿Qué características tiene esa fuerza? La fuerza o la carga actúa en los extremos. Actúan en los extremos. Está trabajando tracción, le vamos a colocar esa carga. Las fuerzas actúan en los extremos. La carga o fuerza actúan en los extremos, ¿verdad? Son de igual magnitud, igual dirección, pero de sentido contrario. La línea de acción de las fuerzas son de tracción. En este caso particular, son de tracción, puede ser de compresión también. La línea de acción de la fuerza coincide con el eje del elemento. ¿Okay? Y en toda sección transversal y en toda área de sección transversal, la línea de acción de la fuerza pasa por el centroide de área. Dibuja cualquier sección transversal por acá, que esa fuerza o esa línea, ese eje pasa por el centroide del área. Entonces, esa fuerza que tiene esa característica, por eso le hicimos este problema para que se nos presentara este señor BC recto de dos fuerzas, en el cual las fuerzas o las cargas actúan en los extremos, son de igual magnitud de sentido contrario, ¿verdad? Igual dirección. La línea de acción de las fuerzas coincide con el eje del elemento en todo momento, y además esa línea de acción pasa por cualquier sección, pasa por el centroide del área. Esto que les acabo de escribir acá, esto se llama carga axial. Eso es el primer concepto que tenemos que conocer acá en ese material. Bueno, ya conocimos lo que es la estructura simple, ya sabemos el análisis estructural, lo que hicimos allá fue análisis estructural de una estructura simple, y ahora escogemos los elementos, y el elemento primero que me interesa es
geometría es este elemento con esta característica que va a estar sometido a una carga de igual magnitud de los extremos, de igual magnitud, de sentido contrario, con la misma dirección, cuya alineación, eso es pregunta de examen, cuya alineación coincide con el eje del elemento y en toda área de sección transversal esa alineación pasa por el sentido del área. Eso es lo que se conoce como carga axial. Ya sabemos lo que es carga axial. ¿Qué no es carga axial? O lo que le podemos decir lo que es un contraejemplo de carga axial. Se parece a carga axial, algunos lo llaman carga axial, pero no es exactamente la carga axial como la estamos definiendo acá. Yo puedo tener un elemento así, en el pedacito acá, luego se viene para acá, sigue aquí. Ok. Tiene orificio en sus extremos, tiene una fuerza igual en sus extremos, F tiene la misma línea de acción, la misma dirección, F, y aquí está la fuerza F, y aquí está la de sentido contrario, la menos F, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pudiéramos pensar que está carga axial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a llamar A, B, C, D, E, F. Si yo estudio aquí un punto, una sección transversal acá, y yo pico, que eso de picar se llama método de la sección. Yo puedo estudiar el equilibrio, pico para quedarme con una parte. F, voy a llamar este punto G. C, D, A, y aquí está la fuerza menos F. Si yo voy a analizar el equilibrio de esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debe pasar en esta área de sección transversal que tengo acá? Por el centroide de esta área, debo considerar, para que esto esté en equilibrio, para que se cumpla la sumatoria de fuerza en X, aquí tiene que haber una P interna, que tiene que ser igual a F, ¿verdad? Para que se cumpla la sumatoria de fuerza en X igual a 0. Pero entre la línea de acción de esta fuerza y la línea de acción de la otra, ahora, uno aquí, que la línea de acción coincide en todo momento con el eje del elemento, aquí no está coincidiendo con el eje del elemento, sino que existe una excentricidad. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué es lo que le estoy dibujando ahí? Si yo tengo cualquier pieza sometida a dos fuerzas iguales y contrarias, pero de línea de acción paralela, no de la misma línea de acción, sino con línea de acción paralela. ¿Cómo se llama eso ustedes? ¿Qué nombre le dio su profesor de estática a ese dibujito que está ahí? Eso es un par. Esto es un par. Un par de fuerza. Eso es lo que va a producir en un momento. Tú haces sumatoria de fuerza en X y te da 0. Pero esto no va a dejar sin efecto a ese cuerpo, sino que lo va a tratar de poner a girar en sentido horario. Con un momento igual a ¿qué? ¿Cuál es el momento del par? La magnitud de la fuerza por la excentricidad o la distancia que hay entre las líneas de acción. Entonces, para que esto esté en equilibrio, este material que estoy retirando acá tiene que proporcionarme un momento en la sección. Tiene que haber aquí un momento en la sección, así como ustedes usaban cuando dibujaban el diagrama de fuerza cortante y momento flector. Eso lo vieron en estática, ¿verdad? Pican y al picar ahí necesito un momento y ese momento tiene que ser igual a la fuerza F por la excentricidad E. Entonces ahí sí, la fuerza del par en sentido horario es contrarrestada
representándome un par en sentido antihorario y ahora eso sí está en equilibrio. Esto no se puede llamar carga axial tal y cual como la definimos acá, porque en la parte donde estamos estudiando los esfuerzos, la acción externa, que es estas dos fuerzas que están aquí, su línea de acción no pasa por el eje del elemento que estamos evaluando, que es el elemento CD, ni en cualquier otra parte, nada más por esta parte, nada más podríamos decir entre A y B, si pudiéramos decir que hay una parte de carga axial, pero en general este elemento, si yo estudiara la porción CD, eso no está carga axial. Esto se llama, aunque sin embargo, a ver, vamos a colocar aquí, le acostumbran a llamar carga axial excéntrica en un plano de simetría. Este es un punto, esto lo vamos a ver en el tema número 4. Entonces, la fórmula que vamos a aprender a usar aquí en carga axial, verdadera carga axial, que tiene esa característica que la carga tiene que, su eje, su línea de acción tiene que coincidir con el eje del elemento en todas las secciones, y en todas las secciones la línea de acción de la fuerza tiene que pasar por el centroide del área en todas las secciones. Eso sí es una carga axial. La forma que vamos a tener de acá no se puede usar acá, porque esto es más complejo, porque además de carga axial o de carga a lo largo del eje, requiere de estudiar un momento flector, y no es hasta el tema número 4 que vamos a poder estudiar ese momento flector para sacar los esfuerzos y las deformaciones en esa sección. Entonces este es el punto de ejemplo de carga axial. Pareciera carga axial porque tiene dos fuerzas iguales y contrarias con una línea de acción, pero al no pasar en alguna parte del elemento, no pasar la línea de acción de la fuerza por el eje del elemento, entonces ya no se puede tratar como carga axial. Sin embargo, los autores lo llaman carga axial excéntrica. Carga axial excéntrica en un plano de simetría, y lo vamos a estudiar en el tema número 4. Vamos a ver si son las 3. Pues ya sabemos lo que es la resistencia material. ¿Qué es lo que hace? Ya sabemos lo que es una estructura simple. Ya más o menos tenemos o recordamos cómo vamos a hacer los elementos que sean de dos fuerzas y que estén sometidos a carga axial. Reconocerlos bien, porque a esos elementos es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Ese elemento, entonces, yo lo tengo, así lo quise ya, yo lo tengo que picar. Yo lo tengo que picar. Tengo que picar, lo pico en dos porciones. Vamos a aprovechar aquí el espacio. Lo pico y va a quedar en dos porciones. Si aquí se ve, aquí hay punto D, vamos a llamar este punto intermedio D. Esto se va a dividir en dos partes. Si uno pica, se divide en dos partes. Okay. Va a tener la fuerza FBC que está actuando en el punto C. ¿Qué necesitas aquí para el equilibrio? Necesitas una P interna acá, una P interna, y del otro lado, el otro pedazo también tiene una P interna, igual que el sentido contrario, porque aquí está actuando la fuerza FBC en ese sentido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces picamos y separamos eso en dos porciones, en la parte CD y en la parte DD. Me quedo nada más con una de ellas, me quedo con las dos, así como las digo eso, no me quedo nada más con una de ellas. Y reconozco que esta fuerza que está aquí, esta fuerza P, tiene que estar actuando. ¿Ves lo que dice acá? La pongo a actuar en el centroide del área, porque dijimos esto, que la fuerza, la línea de acción de la fuerza pasa por el centroide del área. Entonces esa fuerza está actuando en el centroide del área. Ya no tengo que ver el problema como lo veía en estática.
¿Qué veían ustedes en estática? Un dibujo plano así como este. Y nunca se preocuparon por ver qué tamaño tenía ese elemento, qué tamaño tenía la sección transversal. Nunca se preocuparon. Ahora sí, yo cada vez que pillo un elemento, yo tengo que saber esto que está aquí. ¿Cómo es su sección transversal? ¿Es rectangular, es circular, es ovalada? La forma que tenga esa sección transversal. De esa sección transversal yo le tengo que saber reconocer que esa sección transversal tiene que tener un centroide. Ese centroide coincide pues con el eje del elemento, y en ese centroide es donde va a actuar esta P interna. Pero resulta que esta P interna es una resultante de una carga distribuida. Normal a la sección, normal al área. ¿Ok? Entonces yo no debo, o sea, sí sé que hay una fuerza interna P, sí sé que esa fuerza interna P para el equilibrio tiene que ser igual, la fuerza interna P tiene que ser exactamente igual a la FBC por equilibrio. Pero ella no es una fuerza concentrada, sino que es una serie de fuercitas distribuidas en todo el área. ¿Ok? Una serie de fuercitas distribuidas en todo el área. Cada fuercita de esas, que yo estoy dibujando ahí, en teoría consideramos que actúa sobre una pequeña porción de área que vamos a llamar delta A, y entonces de esa porción de área delta A, toda, inclusive esa delta A tiene moléculas, tiene partículas, tiene cositas más chiquitas donde hay fuerza sobre ese delta A. La resultante de esa fuerza en todas esas partículas me va a dar una delta F, y entonces cuando yo digo que voy a calcular algo que se llama esfuerzo normal, por definición matemática yo tendría que decir que voy a tomar el límite cuando ese delta A tiende a 0 de la razón delta F sobre delta A, y que eso de lo que ustedes aprendieron en matemática básicamente sería la derivada de la fuerza con respecto al área. ¿Okay? Y que si yo quiero seguir aplicando aquí la matemática, ese diferencial de fuerza tiene que ser igual al esfuerzo por el diferencial de área, y si quiero seguir aplicando la matemática, la resultante tiene que ser la integral del diferencial de fuerza en toda el área, y tendría que ser entonces la integral de ese esfuerzo normal diferencial de área en toda el área, y eso lo que me va a dar es la P interna, pero ya sé que esa fuerza P interna la conozco porque vale FBC. ¿Ya? Entonces ahí le estoy definiendo lo que es esfuerzo. Estoy presentando el concepto de que como hay una fuerza distribuida, cada pedacito de esa fuerza va a actuar sobre un pedacito de área. Si yo quiero lo que es el esfuerzo normal en un punto tiene que haber o considerar que en ese delta área, ahí en el centro de ese delta área, un punto Q. ¿Qué tengo que hacer para llegar al punto Q? Tengo que reducir esa área hasta que tienda a 0, y entonces ahí estaría obteniendo el esfuerzo normal en un punto Q dentro del área, dentro del delta área. ¿Verdad? Y ahí es donde sale el concepto de esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Es una intensidad, que esfuerzo normal es la intensidad
intensidad, cuando yo les pregunto el concepto, la palabra clave es esta, la que no puede faltar es la intensidad de fuerza por unidad de área. En toda esa sección va a haber una relación fuerza sobre área. Cuando tú divides fuerza sobre área, ese tamañito de la flecha, o en ese caso del esfuerzo, se define como una intensidad de fuerza por unidad de área normal al área. Normal al área. Y se puede representar entonces como, ya no como una fuerza, sino que tú la puedes representar como esfuerzo, puros esfuerzos sigma, pura flechita, esfuerzo, distribuida en toda la sección. Y aquí no son fuerzas, sino que son unas flechitas que representan los esfuerzos sigma distribuidos en toda la sección. Esto de lado, mira la sección de lado, va a haber un valor por acá hacia los bordes, un valor sigma mínimo. La distribución va a ser más o menos una curva donde en la zona central es donde se presenta el valor sigma máximo y en el otro borde vuelve a alcanzar el valor sigma mínimo. O sea que la distribución de los esfuerzos, esos que te estoy dibujando ahí, son puras flechitas normales al área, pero no son iguales en todas partes, sino que tienden a ser mayores en el centro y mínimas hacia los bordes, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para conocer esa curva? Para conocer esa curva hay unas teorías matemáticas que usan unas ecuaciones diferenciales y entonces, en base a las propiedades del material, te sacan la ecuación de esa curva. Pueden dar la ecuación de esa curva. ¿Cómo también se puede sacar más o menos aproximada esa curva? Hay unos dispositivos electrónicos o electromecánicos llamadas galgas extensiométricas que tú las puedes pegar, las pegas en la cara, en las paredes de esa pieza y las conectas eléctricamente con una computadora y entonces cuando le apliques la carga al elemento, esas galgas se van a alargar y al alargarse, donde se alarguen más, ahí donde va a dar el valor del esfuerzo máximo y donde se alarguen menos, te va a dar el valor del esfuerzo mínimo y como son varias cargas que vas a pegar distribuidas en el ancho de la sección, cada lectura electrónica o eléctrica que haga la computadora de esa deformación de esas cargas extensiométricas te va a dar la deformación. Y si aplicas algo que se llama la ley de Hooke, ¿algunos de ustedes han escuchado nombrar la ley de Hooke? Si aplicas algo que vamos a definir más adelante como la ley de Hooke, tú vas a poder sacar cuánto vale el esfuerzo en cada sección y cómo es la curvita, ¿verdad? Pero eso es como ser muy exquisito, es como buscar algo demasiado preciso, pero depende del interés que tenemos. Si nosotros queremos hacer un análisis simple y sencillo y no muy preciso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué creen ustedes que es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hace la resistencia de materiales? Eso que le acabo de hablar, eso se llama mecánica de sólidos. Tiene unas ecuaciones y tiene una forma experimental de trabajar. Pero en resistencia de materiales se acostumbran a tomar aproximaciones. O sea, se hacen simplificaciones a los modelos para obtener fórmulas más sencillas. Entonces, ya yo conozco la fuerza, la P interna, voy a trabajar con la P interna. ¿Ok? Conozco el área de la sección, yo conozco aquí el A que es igual al área. ¿Ok? Hay una teoría o un principio que se llama principio de San Benán, que lo usa la resistencia de materiales, que si yo pico en mi elemento a una distancia lo suficientemente alejada del punto de aplicación de la fuerza, esta distribución de los esfuerzos aquí va a ser bastante uniforme. O sea que puede ser que sea algo curvo todavía, pero yo la puedo asumir con una distribución uniforme. Entonces, ¿cuál es la formulita que me resulta si yo asumo que todos los valores acá van a tener un valor uniforme? Y entonces ese valor uniforme
promedio. Aquí sigue estando la fuerza P. No importa si esa fuerza P, ve que aquí la estoy aplicando con un solo pasador. Yo la pudiera aplicar con dos pasadores. Entonces no importa que yo aplique la fuerza P aquí en dos pasadores, que sería FBC medio y FBC medio con dos pasadores, la distribución de aquí no se va a enterar de cómo apliqué la fuerza allá en el extremo y más o menos va a seguir siendo uniforme independiente de cómo se le aplique la carga en el extremo, siempre y cuando yo pique lo suficientemente alejado de ese punto de aplicación. Y ese esfuerzo promedio lo vamos a calcular simplemente dividiendo P entre A. Divido la P entre A, obtengo el esfuerzo normal, pero ojo, es un esfuerzo normal promedio. Y es suficiente precisión para hacer lo que queremos, que es hacer análisis y hacer diseño. Eso me faltó en el diagrama, no sé si se lo puse. Análisis y diseño. Bueno, para hacer análisis y diseño de una pieza, de un elemento estructural, basta con trabajar con este valor promedio, pero con esa condición de que lo estoy calculando en una sección lo suficientemente alejado del punto de aplicación de la carga. Si quiero ser más preciso, entonces tengo que irme ya a ecuaciones diferenciales más complicadas o a mediciones experimentales más complicadas para poder conocer la verdadera distribución. Entonces, entre ese sigma mínimo y este sigma máximo va a haber un valor intermedio. Va a haber entre ellos un valor intermedio. Si yo dibujo aquí la sección otra vez, pongo aquí el sigma mínimo, por acá coloco el sigma máximo, aquí el sigma máximo, aquí el sigma mínimo. A nosotros nos basta en resistencia y materiales con trabajar con un valor intermedio entre los dos, que es el sigma promedio, y que se calcula simplemente dividiendo P entre A. No nos ocupamos de buscar el sigma máximo y el sigma mínimo, sino que trabajamos para todos nuestros cálculos con ese sigma promedio igual a P sobre A. Entonces este sigma promedio, P sobre A, intensidad de fuerza por unidad de área normal al área, es lo que conocemos como esfuerzo normal. Hay esfuerzo normal preciso en un punto y hay un esfuerzo normal promedio, que es el que vamos a usar. Y justo son las 3 de la tarde. Bueno, no sé, mi teléfono a veces tiene las horas desfasadas. ¿Qué hora tiene usted? Se conocen las cargas, el material, las dimensiones del elemento, conocen la carga, el material, las dimensiones del elemento, la geometría de la estructura, se conoce todo, y tú lo que vas a hacer es calcular la fuerza interna, como ya lo hicimos, y luego el elemento separado lo picas y buscas las fuerzas internas para luego aplicar la fórmula de los esfuerzos. Nosotros estamos estudiando ahorita el concepto de esfuerzo. La semana que viene estudiamos la deformación. Entonces vamos a agarrar el ejemplo más sencillo que tenemos. Tenemos la barra BC con su fuerza de tracción FBC, que sabemos que es 31.630 Newton, ¿verdad que sí? Fíjense ustedes ahí. FBC es igual a 31.630. Ok. ¿Qué nos dice la resistencia material? Bueno, pica en la zona intermedia, pero que tienes que conocer de ese elemento. Este elemento, como ya le conocemos las dimensiones, yo tuve que sacar unas cuentas ahorita y ya les digo que este señor, a alguien se le ocurrió diseñarlo con una placa de 15 milímetros con una altura de 36 milímetros, ¿okay?
Entonces esa es la sección transversal. Dice que en las especificaciones que esto es acero estructural ASTM A36, el cual se le conoce a un señor llamado esfuerzo de excedencia, que vale 250 megapascal, y le vamos a aplicar un factor de seguridad de 2. Entonces podemos calcular un esfuerzo permisible al dividir el esfuerzo de excedencia entre el factor de seguridad, y por lo tanto vamos a tener 250 megapascal de excedencia dividido entre 2. El esfuerzo permisible nos va a dar de 125 megapascal. ¿Ok? Dirán que es megapascal. ¿Sí saben eso, verdad? ¿Mega cuánto es? Mega es, para ustedes que estamos usando el sistema internacional. El sistema internacional, cuando trabaja con alguna cantidad y que son números grandes, él utiliza unos coeficientes, y esos coeficientes pueden ser kilo, que sería 1000, mega, que sería 1.000.000, 10 a la 6, o giga, que es 10 a la 9, ¿verdad? Entonces, en este caso, no les dije eso ahora, pero si tú tienes que un esfuerzo es una fuerza dividido entre el área y estás trabajando en el sistema internacional, ¿okay? Que lo viste en física y ya en estática, en dinámica, has usado ese sistema, la fuerza tiene una unidad que se llama Newton, ¿verdad? Y el área tiene una unidad que llamamos metro cuadrado. Entonces, Newton sobre metro cuadrado es resistencia. En mecánica, pues, con el sistema internacional recibe el nombre de Pascal. Recibe el nombre de Pascal. ¿Okay? Pero dice la teoría, Pascal es una cantidad relativamente pequeña, y lo que obtenemos en la práctica a veces son 1000 pascal, lo podemos abreviar como 1 kilopascal, 1.000.000 de pascales, lo podemos abreviar como 1 megapascal, y un número seguido de 9 ceros, es decir, 1.000.000.000 de pascales, sería 1 gigapascal. Se usan esos prefijos, por no escribir los números tan grandes, se usan los prefijos para abreviar esa representación. Entonces, este material acero estructural es ensayado, se somete a pruebas de ensayo, y una de las propiedades que le consiguen es el esfuerzo de excedencia, que es más o menos un tope. Ese esfuerzo de excedencia se llama excedencia es porque tú cargas inicialmente con una carga creciente el elemento, y él se va a ir deformando, y a la vez que va creciendo el valor de esfuerzo. Llega un punto de valor de esfuerzo en que esa relación entre el esfuerzo y la deformación deja de ser lineal y se vuelve curva, y entonces en ese punto llamado esfuerzo de límite de elasticidad, muy cerca está otro punto llamado ese esfuerzo de excedencia. Tendré que hacerle el dibujo acá, me voy adelantando un poquito. Hay un diagrama llamado diagrama de esfuerzo de formación. ¿Se acuerdan que yo le dije por allá que para hacer las descripciones ellos calculan las deformaciones, los esfuerzos, ese material se calculan los esfuerzos, las deformaciones, y se establecen relaciones entre ellos? Una relación muy importante entre el esfuerzo y la deformación es este diagrama, porque en el eje de las ordenadas dibujamos todos los valores de esfuerzo obtenidos de un ensayo, y en el eje de las abscisas dibujamos
dibujamos un señor con una cantidad llamada deformación unitaria normal. Deformación unitaria normal, ya la vamos a ver qué es. Esta, el esfuerzo y la deformación. Cuando tú agarras la probeta, una probeta de material, la llevas a una máquina de ensayo, empiezas a aplicarle carga, inicialmente haces una marca una longitud base en la parte intermedia de la barra, una longitud base que por lo general es 2 pulgadas o 50 milímetros, 5 centímetros, y miden bien eso y algunas veces le ponen ahí unos dispositivos para ir midiendo cómo va cambiando la longitud de esa longitud base cuando le aplica la carga. Aplica la carga y la divides entre el área inicial. Mides también bastantes veces aplicando un tratamiento estadístico, el diámetro de la pieza, calculas el área inicial, divides la carga entre el área, te va a dar esfuerzo. Recuerden que la carga va aumentando, el esfuerzo también va a ir aumentando. Y a medida que se aumenta la carga, el elemento se va volviendo cada vez más largo, que eso se mide con este señor llamado deformación. Lo cierto que en este material, precisamente este material que es el de más baja resistencia, el acero, un acero estructural de relativamente baja resistencia, la primera etapa de la carga resulta de un diagrama recto, una línea recta. La primera etapa tiene una recta hasta un punto por acá que se llama límite de proporcionalidad. Después viene un punto llamado límite elástico y luego llegamos a un puntico más arriba que después decae, que el señor que está aquí, el valor más bajo de estos dos es el que llamamos esfuerzo de excelencia. ¿Por qué se llama esfuerzo de excelencia? Porque si tú superas ese valor en la carga que le estás aplicando, dividida entre el área, superas este valor, el material entra en un comportamiento plástico que prácticamente es como si estuvieras girando un chicle. Se va a deformar mucho antes, o sea, sin que prácticamente aumente la carga, entra a un comportamiento plástico ideal, se deforma mucho y después es necesario aumentar la carga y llegamos a un valor máximo y después se rompe. Este valor que está aquí es el valor último, valor máximo, este valor que está aquí es el esfuerzo de excelencia. ¿Qué pasa a resistencia de materiales? Que hay dos teorías. Hay una la teoría elástica y la otra la teoría plástica. Nosotros aquí, el contenido de la materia está hecha para trabajar solamente en la etapa elástica, no en la etapa plástica del material. Después ustedes cuando ven estructuras de acero, cuando vean concreto, si van a trabajar con el acero en esta parte plástica. A nosotros nos interesa trabajar en la parte elástica, que es la línea recta. Y para trabajar en esa parte elástica, nosotros tenemos que ponerle un tope al trabajo, al esfuerzo del material, en un punto intermedio, ya que así por eso estoy usando aquí un factor de seguridad de 2, como en la mitad de esa recta más o menos, ahí va a estar un valor que es el esfuerzo permisible. ¿Cómo obtengo ese esfuerzo permisible? Bueno, dividiendo el esfuerzo de excedencia entre ese factor de seguridad. Ese factor de seguridad o está establecido en las normas de los fabricantes del material o el ingeniero lo escoge a conveniencia de acuerdo a la importancia de la estructura, a las pérdidas que se puedan ocurrir, ya sea de vidas humanas o materiales. Él escoge ese factor de seguridad, teniendo en cuenta también la economía. Si usa un factor de seguridad muy grande, la estructura le va a salir muy cara, ¿verdad? Si sale muy cara, es capaz que no gane el contrato, no gane la licitación, pero tiene que jugar con este factor de seguridad para tener una estructura segura y económica. Entonces, por eso aplicamos un factor de seguridad y tenemos un esfuerzo permisible. ¿Cómo va a trabajar la estructura? La estructura tiene que trabajarme hasta aquí. Este es mi tope, donde yo le voy a permitir trabajar. ¿Qué pasa? Que los métodos de análisis tienen imprecisiones. Que al momento de fabricar la estructura puede ser que la mano de obra no sea de muy buena calidad y las cosas no queden como están
Puede ser que de repente el propietario le quiera meter un poco más de carga a la estructura para aprovecharla mejor y entonces se pase un poquito aquí por encima, pero eso no debe ser tanto como llevar a la estructura al colapso o a pasar ya al comportamiento plástico. Entonces por eso se establece un límite que es como un esfuerzo de trabajo máximo a donde yo permito que la estructura me trabaje. Ella puede aguantar más, pero eso que está de más, que puede aguantar, es para prevenir una falla ante cualquier variación que haya, ya sea un error de cálculo o no debería existir el error de cálculo, pero puede ocurrir alguna imprecisión en el cálculo o alguna imprecisión en la estimación de las cargas o algún problema en la calidad de los materiales. Da cierto margen aquí de seguridad. Si sabe que los materiales no van a ser muy buenos, si sabe que la mano de obra y la inspección no va a ser muy buena, entonces el ingeniero previamente tendría que tomar un factor de seguridad más alto para que tenga mayor margen de seguridad. Pero esa es la idea del factor de seguridad. Ponerle un límite al esfuerzo de trabajo para que todavía me quede un margen de que cualquier error, imprecisión o variación que exista que me incremente los esfuerzos no me llegue todavía a llegar a la cedencia y mucho menos que me llegue aquí, porque si me llega aquí eso se va a romper facilito, un poquito se rompe y se cae la estructura, no le voy a permitir que llegue ya al esfuerzo. Entonces acá, ¿ven? Es lo que vamos a hacer aquí en Resistencia, vamos a hacer análisis. Que conocer todos estos conceptos, como el esfuerzo de excedencia, el esfuerzo permisible y el factor de seguridad, para ya tener mi esfuerzo permisible. Alguien para diseñar esto, para decirle esto, yo tuve que usar este valor para lograr tener una sección que me cumpla, una sección que me cumpla. Entonces estamos diciendo que es de acero, que la sección es de 15 por 36. Y entonces, ¿qué pasa si lo pico aquí en esta zona? Tengo que picar, hacer el dibujito aquí aparte, dibujar mis esfuerzos, los esfuerzos que yo necesito aquí para el equilibrio, el esfuerzo promedio, y el esfuerzo promedio acá, como me dijeron que estaba ahí en la parte intermedia, si esto es 31.630 newton, este esfuerzo normal promedio en la zona intermedia va a ser igual aquí. Tiene que ser igual, tengo que calcular el área por aquí aparte. Vamos a calcular esa área en milímetros cuadrados, multiplica 15 por 36 y te va a dar de 540 milímetros cuadrados. ¿Okay? Entonces, si queremos llevarlo a metros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que aprendieron en física, ¿verdad? 540 milímetros cuadrados para llevarlo a metros, ¿qué tengo que decir? Que 1000 milímetros elevado al cuadrado me va a dar un metro cuadrado. Por lo tanto, como un metro es 1000 milímetros y quiero el metro cuadrado, los 1000 milímetros completos, entre paréntesis, lo tengo que elevar al cuadrado, o sea que esto tengo que dividirlo entre 1000 elevado al cuadrado para que me dé un área en metros cuadrados de 5,4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? O sea, yo puedo calcular para esta barra donde estoy cortando, mi esfuerzo promedio será igual en la zona media, divido 31.630 newton, lo divido entre 5,4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, total. 58.000 millones, perdón, 574,07 pascal, es decir, 58,574,1
ese será el esfuerzo máximo en esa barra. Yo tengo que trabajar y yo tengo que diseñar y yo tengo que comparar con el esfuerzo máximo. Ese será el esfuerzo máximo en la barra. No, porque si el esfuerzo previsible es 125 y este es menor que este. No, esa no es la respuesta. Mira la barra. La barra es maciza de 15 por 36. Luego resulta que falta una información aquí. Este señor, para armarlo, yo tengo que diseñar primero un pasador. Ese pasador allá arriba, que está, recuerden que el dibujo es aquí arriba yo tengo un pasador y allá abajo también tengo otro pasador. Esos pasadores van a estar sometidos a algo que vamos a ver a continuación, que es a fuerza cortante. La fuerza cortante trata de picar ese pasador en 2 pedacitos o en 3 pedacitos, produciéndole una cortadura o una cizalladura al material, y entonces ese pasador debe ser diseñado antes de diseñar esta placa. Yo tengo que haber diseñado ese pasador. Bueno, el diámetro de ese pasador, el diámetro del pasador que está aquí, el orificio es un poquito mayor, el orificio tiene que ser un poquito mayor para yo poder pasar el pasador, pero aquí yo le voy a dar el diámetro del pasador. Resulta que por ahí lo calculé y me dio 18 milímetros. ¿Ok? El pasador diseñado ya da 18 milímetros. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Yo estoy calculando el esfuerzo y me está dando 58 megapascal, pero lo estoy calculando con la sección maciza, la sección rellena completa. Pero el material fue debilitado, cuando le abriste ese hueco de 18 milímetros. Entonces, cuando yo analice una barra, en la barra que está en atracción, anótenlo ustedes ahí, una barra cuando está en tracción y yo le abro huecos en los extremos, entonces en ese extremo es donde va a estar el área mínima, el área más chiquita de la sección, va a estar en ese extremo, no en la zona central. Y por lo tanto, si el área es más pequeña, va a haber mayor esfuerzo. Entonces, en una barra de tracción cuyos extremos han sido debilitados porque le abriste hueco, ahí es donde va a estar el área mínima, y entonces el área te va a quedar así, la sección te va a quedar así. Tenemos una sección de 36 milímetros por 15, pero le abrimos ahí tremendo hueco para poder pasar un pasador con un diámetro un poquito mayor, pero para efecto de cálculo vamos a usar, aquí se le hizo un hueco de 18 milímetros para poder pasar el pasador. ¿Cuánto queda ahí? ¿Cuánto queda ahí de área efectiva? Miren lo que pasa ahí en ese extremo. Este es el extremo, se le abrió un hueco, el pasador se pega cuando está a tracción. El pasador que está aquí le va a ejercer la fuerza FBC y se va a pegar con esta parte cilíndrica. Entonces lo que va a estar sometido a esfuerzo es esta zona nada más. Esta zona que es la que queda trabajando, que es donde está el área mínima. Aquí es donde se va a presentar el esfuerzo máximo en un elemento a tracción, que su área se reduce en los extremos. Si el área se reduce en los extremos, en ese extremo vamos a tener este señor que está aquí. Esto va a ser el área mínima. Ahí va a estar el área mínima. Y entonces, ¿cuánto vale esa área mínima? ¿Cuánto vale el área más chiquita que es la que va a estar soportando a ese esfuerzo máximo? Esa área mínima va a ser a los 36, le quitan 18 y lo multiplican por 15. Eso te va a dar 18 por 15. Entonces el área que está en verdad trabajando, la que va a tener el esfuerzo, evidentemente el esfuerzo aquí va a valer 58. Es cierto, ese es el esfuerzo normal ahí, pero si yo quiero efectos de comparar y de hacer un análisis correcto y reconozco que el
la tracción y que tú le abriste un hueco en los extremos, tengo que buscar el esfuerzo, siempre tengo que buscar el máximo, y ese máximo lo tengo que buscar es ahí, donde están los extremos con esta área mínima. Esta área mínima te da 18 por 15, te da 270 milímetros cuadrados, por lo tanto eso si lo divides entre 1000 al cuadrado te va a dar 2,7 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces el verdadero esfuerzo máximo al que está trabajando esta barra va a ser 31.630 newton entre 2,7 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Nos va a dar 117.148.148,1 pascal, es decir, 148 megapascal. Y entonces, a pesar de que le abrimos ahí el hueco de 18 milímetros, el material o la estructura todavía está en el rango de seguridad, porque este esfuerzo máximo me está dando menor que 225 megapascal, que es el esfuerzo permisible, lo que dice que la pieza estaría bien diseñada, porque está en su zona de esfuerzo máximo, está presentando un esfuerzo que es menor que el permisible. Entonces la pieza, cuando le abres un hueco en el extremo, el área central va a estar prácticamente sobrediseñada, ¿verdad? Va a estar sobrediseñada, y dado que el área mínima estaría en los extremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué interesa el esfuerzo máximo? Lo que interesa para comparar verdaderamente es el esfuerzo máximo. Y si a la barra tú ves que se le abrió un hueco en el extremo, entonces tienes que buscar el área mínima justamente donde está el hueco. No está cumpliendo con el principio de San Benán, no está cumpliendo, pero sin embargo esto nos da, ¿qué es el principio de San Benán? Que yo puedo tener los esfuerzos independiente de cómo se aplique la carga en los extremos, si yo tengo lo suficientemente alejado de la aplicación de la carga. Aquí no, estoy cortando prácticamente en la misma zona de la aplicación de la carga, y en realidad aquí los esfuerzos van a ser, o sea, si yo estudiara eso de una manera más precisa, lo que estaría ocurriendo ahí es que existiría un esfuerzo mucho más grande acá y un esfuerzo mucho más pequeño acá, y este fenómeno se llama concentración de esfuerzo. Este sería sigma máximo y este sería sigma máximo máximo. Este sería mayor que el sigma máximo, porque recuerden que este es un sigma máximo pero promedio. Este sigma máximo sería mayor que el sigma máximo promedio, inclusive al que estamos calculando, y este sería un sigma mínimo. Esta sería la verdadera distribución de los esfuerzos en ese extremo, pero a efectos de cálculo es suficiente o es suficiente precisión calcularlo con el esfuerzo promedio. ¿Quieres más precisión? Bueno, entonces tienes que aplicar una teoría más compleja para poder calcular el verdadero. Y sin embargo, en los libros hay algunas fórmulas aproximadas que te dan la forma de calcular en este caso para ese modelo cuánto es el verdadero sigma máximo ahí, y tú pudieras hacer el chequeo. Pero para nosotros nos basta buscar el promedio y ver que ese promedio sea menor que el esfuerzo permisible. Entonces, esta es la aplicación del esfuerzo normal en un elemento sometido a carga axial. ¿Qué pasa si tú llegas y proyectas esta barra engrandeciendo el extremo nada más y luego reduces al área acá? Si tú cuando diseñas refuerzas el extremo, entonces aunque esté a carga axial, esté aquí a carga axial con la FRC con extremo reforzado, ¿ok?
Entonces el área mínima estaría es acá y el esfuerzo normal, sigma máximo, seguiría valiendo los mismos 117 o aproximadamente los 117,48 megapascal, pero calculándolo en la zona media. ¿Cuáles serían las dimensiones acá para que me dé más o menos el mismo 117 pero en su zona media? ¿Cuánto debe valer el área? Debería valer esto. Esta área aquí debería, o sea que la sección intermedia, yo lo que necesito es que mida 18 por 15. Con una sección intermedia de 18 por 15 yo puedo obtener mi material trabajando con un esfuerzo aquí de 18 por 15, pero aquí tendría que quedar más o menos para que esté reforzado, que me dé un área que aplicar aquí, me dé un área mucho mayor que 18 por 15. Es que el área mínima aquí era 18 por 15. Yo necesito aquí, si refuerzo al extremo, no tengo que gastar mucho más material, nada más gasto un poquito más de material. Aquí estoy gastando material de más en todo lo largo, ¿verdad? Pero si yo refuerzo un poco más el extremo, no gasto mucho más material, sino que aprovecho más el material colocando el área mínima en la zona intermedia. Pero entonces, lo que le quiero decir con esto es que si el extremo está reforzado, ya no aplicamos esto. Si el extremo, tú ves que el problema o te dice que el extremo está reforzado, ya el esfuerzo máximo lo vas a buscar en la zona intermedia. Y en esa zona intermedia tú lo que necesitas es garantizar el área mínima, y el área mínima que necesitamos para que me dé este esfuerzo o cercano a este, con 18 por 15 va, no con 36 por 15 que teníamos, sino si refuerzo el extremo y garantizo 18 por 15 en la zona intermedia, con eso va a ser suficiente y estaría ahorrando material. ¿Ok? Bien, eso es esfuerzo normal. Y esto se lo estoy explicando y estoy haciendo énfasis en esto porque es como dice lo que llaman ustedes una concha en mano. Yo le pongo la estructura y determine los esfuerzos normales máximos en la barra. Pero usted no se da cuenta de que la barra ha sido debilitada. Y si picamos aquí, en la parte intermedia, vas a decir que esta es la respuesta. No. Tiene que estar pendiente que si la barra está debilitada, el borde intermedio, el área intermedia es la que va a resistir el esfuerzo de compresión. ¿Me captaron eso? Si la barra está con presión, no se hace esto. Esto se hace nada más cuando la barra está en tracción con el extremo debilitado. Si la barra está con presión, se pica, aquí está con presión, pica y aquí vas a tener el esfuerzo normal de compresión calculado con el área que hay aquí. La barra está reforzada en el extremo, entonces el área mínima va a estar en la zona intermedia, calculo el esfuerzo en la zona intermedia, dividiendo peso real, el esfuerzo aquí, máximo, va a seguir siendo la P entre el área mínima, porque el área mínima estaría ahora acá y no aquí en el extremo. Cuando se refuerza el extremo. ¿Estamos claros? Eso es esfuerzo normal. Con el caso particular de esta barra tracción, tengo que conocer el material, tengo que conocer las dimensiones de la sección. Si hay un debilitamiento por orificio, tengo que conocer el diámetro del pasador. Y al conocer el material, tengo que conocer su esfuerzo de excedencia. Tengo que conocer o decidir el factor de seguridad para sacar el esfuerzo permisible y así poder hacer la comparación de que el esfuerzo máximo que yo calcule en la barra sea menor que el esfuerzo permisible y así poder decir que nuestro análisis llegó ok porque la barra está bien diseñada. La barra está bien diseñada porque cumple con, por lo menos en este particular, cumple con que el esfuerzo máximo promedio sea menor que el esfuerzo permisible. Ok. Ahora, ¿cómo llegué yo a aquel pasador de 18 milímetros? ¿Cómo llegué yo a ese valor? Vamos a presentarle entonces ahora siguiente concepto.
constante en los pasadores. Recuerden que los problemas que vamos a resolver son de estructura simple. Y las estructuras simples son elementos de dos o más fuerzas, de tres o más fuerzas unidos con pasadores. Y los pasadores van a trabajar de tal manera que ellos no van a estar a esfuerzo normal, los pasadores no van a estar a esfuerzo normal, sino que van a estar a otro tipo de esfuerzo llamado esfuerzo cortante. Entonces por eso hacemos énfasis aquí en la fuerza cortante, vamos a usar la fuerza cortante en los pasadores. ¿Ok? Fuerza cortante en los pasadores. ¿Qué te presenta cualquier libro de resistencia material? Cualquier libro de resistencia material, te hace un dibujito, te dibujo dos placas. Por lo general están unidas con más pasadores, pueden ser 2 pasadores, 3 pasadores, 4 pasadores, 6 pasadores, dependiendo del diseño, pero aquí en el ejemplo más sencillo vamos a usar un solo pasador. Entonces, ¿qué pasa? Dos placas, esta tiene la fuerza subcarga P para allá, esta, por supuesto, como está en la tracción, tiene su fuerza axial P para acá. Aquí abrimos un orificio en ambas placas y hacemos pasar por ese orificio un perno o un pasador con tuerca y rosca, y con eso unimos las dos placas. Okay. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener 3 placas. Una placa central por simetría que agarra la fuerza P, y 2 placas son 2 placas, pero entonces la fuerza P tiene que compartirse P medio y P medio. Igual se perforan las placas en los extremos y se abre un orificio donde puede pasar un pasador, un perno pasador, con tuerca y su rosca. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar el ejemplo más sencillo. Este es el caso 1, ¿verdad? Vamos a llamar caso 1 y este caso 2. ¿Qué pasa en el caso 1? ¿A quién tengo yo que hacerle? Ya las barras, ya estudié qué es lo que le voy a hacer a las barras. Las barras están en la carga axial, yo las tengo que picar. Si están debilitadas donde está el orificio, ahí es donde debo picar para buscar el esfuerzo máximo. Y ya sé que dividiendo la P, que es la carga axial, entre el área, tengo mi esfuerzo normal por medio. Ahora aquí me toca estudiar es el pasador. El pasador va a estar sometido a un tipo de carga, ya tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de pasadores. Hay que aprender a hacer el diagrama de cuerpo libre de pasador. Tengo aquí el pasador. Como si lo sacamos el pasador. ¿Qué pasa sobre ese pasador? La placa de arriba se está pegando de esta zona. La placa de arriba se está pegando de esta zona, y al pegarse por aquí al pasador le está transmitiendo esa fuerza P en este sentido. Estaría la fuerza P. La placa inferior se está pegando del pasador por esta zona que está aquí, por esta zona se está pegando se pega de aquí de este lado del pasador, que la estoy jalando para acá con una fuerza P, se pega de este lado del pasador por esta zona y le ejerce una fuerza P en este sentido. Es que la fuerza sobre el elemento ahora ya no se parece a lo que vimos ahora, no se parece a ella. Son fuerzas iguales y contrarias, tienen la misma línea de acción, tienen sentido contrario, la fuerza, el eje, la línea de acción de la fuerza coincide con el eje del elemento, pasa por el centro L de la sección transversal. Esto es carga axial. Aquí este señor se dice que está
a cortante directo. ¿Por qué? Porque tiene dos fuerzas iguales y contrarias. ¿Ok? Ya de líneas de acción paralelas. Escriban ustedes porque para no pudiera escribir aquí. Vamos a describir esta situación. ¿Qué tiene? Dos fuerzas iguales y contrarias. De igual magnitud y de sentido contrario. De líneas de acción paralelas. Ya la línea de acción no es la misma, sino que tiene línea de acción paralela. Su dirección es perpendicular al eje del elemento. ¿Dónde está el eje del elemento? El elemento que estamos estudiando es el pasador y este es el eje longitudinal. Entonces, las fuerzas son perpendiculares al eje longitudinal del elemento. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer eso? Esas fuerzas que van a tratar de hacer. Va a haber un área intermedia, que eso tiene que aprender el ingeniero a reconocer por dónde se va a romper la pieza. ¿Cuál es la zona crítica donde se van a presentar unos esfuerzos que puedan hacer que eso se rompa? ¿Por dónde se va a romper? Por la línea intermedia. Entonces, por esa línea intermedia que reconoce que se va a fallar, el ingeniero tiene que aplicar el método de la sección. Entonces reconocemos, voy a repetir, el tipo de carga que actúa ahora. Son fuerzas de igual magnitud y sentido contrario, pero con líneas de acción. Pregunta de examen. Usted tiene que describir, ok. Describa las fuerzas que actúan sobre un pasador sometido a cortante directo. Usted tiene que fijarse, mire, ese pasador tiene aplicada fuerzas de igual magnitud y sentido contrario, de línea de acción paralela y con las líneas de acción son perpendiculares al eje del elemento y que tratan de hacer deslizar un material en una zona crítica, en una sección crítica, tratan de hacer deslizar un material sobre el otro con un efecto de cortadura o de cizalladura, un efecto de cortante. Entonces, ¿qué se hace? Una vez que reconoce que esto no está carga axial, sino que está como un cortante directo, tienes que reconocer la zona de falla, donde está la sección crítica, donde posiblemente va a fallar, y por ahí aplicas el método de la sección. Te quedas, por ejemplo, con la parte de abajo, y al quedarte con la parte de abajo, que aquí está la fuerza P actuando hacia la derecha, en esta sección necesita una fuerza igual y contraria en el área de la sección. El material que está por arriba tiene que proporcionarte una fuerza interna. Esta es fuerza cortante interna. Una fuerza cortante interna que por equilibrio tiene que saber que te va a dar igual a P. Pero esa fuerza cortante interna, en realidad, ella es la resultante de fuerzas internas tangenciales al área vamos a ponerle fuerzas internas tangenciales al área de sección transversal tangenciales al área de sección transversal distribuidas en todo el área. Entonces este dibujo en verdad lo tienen que completar ustedes. No es así con una fuerza concentrada. Aquí tengo la P actuante. Aquí van a actuar unas intensidades de fuerza por unidad de área que son tangentes al área, son tangenciales, y como intensidad de fuerza por unidad de área lo vamos a definir como esfuerzo cortante, y en este caso el esfuerzo cortante, tomando el valor promedio, va a ser que este pasador va a tener un área A y sobre él va a actuar
tomar una fuerza cortante que la representamos, la fuerza cortante la representamos con la letra B. Entonces esto va a ser igual a B entre A. Pero como B vale P, esto va a tener la misma fórmula, P entre A, pero no es el P entre A del esfuerzo normal, sino que es un P entre A donde la P viene, en realidad es una fuerza cortante. Entonces, hay una intensidad de fuerza, cortante interna, siempre trabajamos con fuerza interna por unidad de área, Entonces, ¿qué es un esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante es una intensidad de fuerza cortante interna por unidad de área. Caemos a lo mismo. Es un pequeño delta fuerza que actúa sobre un pequeño delta área, que le tomamos límite de delta fuerza sobre delta área para llegar a un esfuerzo cortante que es igual a la derivada de la fuerza con respecto al área. Pero nosotros vamos a trabajar es con el esfuerzo promedio, y el esfuerzo promedio, en este caso, que ya conozco el valor de la fuerza concentrada, lo que tengo que dividir la fuerza concentrada entre el área, y ahí voy a tener mi esfuerzo cortante en ese pasador, ¿verdad? Este pasador que vimos acá, este señor, algunas veces te puede decir denunciado, bueno, los pasadores están a cortante simple. Este señor este es un pasador a cortante simple. Entonces el enunciado puede ser que no te dé el dibujo, sino que te dice los pasadores están a cortante simple. Ya tú tienes que reconocer que es como si se estuvieran uniendo dos placas atravesadas por un pasador, y entonces toda la fuerza cortante es recibida por una sola área. No así acá. Si estudias ¿cuántas áreas de falla, cuántas posibles áreas de falla hay ahí? Hay dos. Entonces, el efecto de la carga total P se va a compartir en dos áreas. Ya este pasador va a aportar dos áreas resistentes, y entonces el esfuerzo, voy a hacer el dibujo por allá. ¿Estamos listos por acá? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué estructura es esa? Es una estructura simple, formada por dos elementos de dos fuerzas unidos con esos elementos de dos fuerzas. El mismo tipo de elementos que se encuentran en una armadura, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan de las armaduras? Entonces, el mismo tipo de elementos que se encuentran en una armadura. Y si cuando tú en una armadura, cuando tiene dos áreas de falla, que me queda entonces P sobre 2A, pero puede haber un cortante múltiple, como lo vemos acá, tengo que primero analizar la estructura, conocer o determinar las fuerzas en las barras, y luego picar para sacar con cuál de esas dos fórmulas me voy a quedar, cuál me va a dar el valor máximo. Entonces, ahorita por cuestión de tiempo, mi objetivo era haberle puesto esta fórmula que me la resolviera, ¿verdad? Pero, ¿cómo estamos tiempo? Entonces, lo que van a hacer es que para la próxima clase, en una hojita, me van a traer esta armadura resuelta por el método de los nodos. ¿Cuánto vale la fuerza en cada una de las barras? Aplicando el método de los nodos con el equilibrio del pasador B. ¿Ok? Entonces, para que sigamos avanzando. Ya con eso terminamos el esfuerzo constante. De aquí ya aplicamos el método, picamos, estudiamos el esfuerzo interno, la fuerza interna en P medio, dividido la fuerza constante entre el área y me queda P medio sobre 2A. Aquí, si yo pico una sola de las áreas, me quedo con una porción externa, voy a estar complicado porque no voy a saber, tengo que sacar por equilibrio la resultante que está ahí en esa cara para poder sacar esa fuerza, sí, la fuerza resultante constante interna, sacando la resultante de P medio y FC medio. Pero es más fácil tomar la zona central que tengo una sola fuerza, y ahí reconozco fácilmente que importante va a ser esa fuerza entre dos, y por lo tanto los esfuerzos cortantes en las caras van a ser FBA entre 2A. Es más fácil aquí
que hacerlo con el pedazo de afuera, donde quedo con la zona central, donde sé que hay dos cortantes que son iguales a esa fuerza central FBA. Si quiero conocer cuál de los dos es el mayor esfuerzo, a nosotros nos va a dar este que está aquí. Tengo que primero calcular cuánto vale la FBC y la FBA, que vienen de analizar una estructura parecida a una armadura, que la pueden hacer por el método de los nodos, haciendo el equilibrio del pasador entero. Me gustaría hacerlo, resolverlo yo, pero quiero que ustedes se enfrenten con ese problema. Entonces la próxima clase en una hojita y lo traen resuelto. Vamos a decir que es el acero que hemos manejado por ahí, el ACTMA 36. Le vamos a aplicar una carga. Ok. Vamos a darle un tamaño a ese tubo. Vamos a darle el tamaño para después sacar la carga. Es otra forma de análisis, es que si tú tienes un tubo con dimensiones conocidas y del material conocido, tú le puedes calcular qué carga máxima le puedes colocar a ese tubo. Esa es otra forma de análisis. Nosotros ahora teníamos la fuerza conocida, teníamos el área y calculamos el esfuerzo. ¿Okay? Pero también como análisis yo puedo tener el área conocida, conocer el esfuerzo permisible. Recuerden que el esfuerzo permisible acá con este señor, con el factor de seguridad de 2, teníamos que era 125 megapascal. ¿Positivo o negativo? Lo vamos a tomar positivo o negativo. Pero yo quiero saber qué carga máxima yo le puedo aplicar, cuál es la carga máxima que yo le puedo aplicar a este señor, si tiene un diámetro de 30 centímetros, diámetro externo de 30 centímetros de diámetro, con un espesor de el espesor de 5 milímetros. ¿Cuánto vale la P máxima que yo le puedo aplicar a esa columna? Si yo sé que el esfuerzo permisible con que me debe trabajar ella es de 125 megapascal. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? No conozco la P. Pero sé que no debo pasar esa columna por la teoría. Yo no la puedo permitir que me trabaje más allá del valor del P permisible. ¿Qué tengo que sacar? Tengo que sacar el área. ¿Cuánto vale el área? Vale pi cuarto, ¿verdad? Del diámetro, vamos a poner esto en milímetros, el diámetro sería de 300, ¿no? 300 milímetros, esto es lo mismo que 300 milímetros, 30 centímetros son 300 milímetros, porque 10 milímetros es un centímetro, 300 al cuadrado, que le resto ¿cuánto? 10. Que le resto 290 al cuadrado, ¿verdad? Porque a los 300, que es el diámetro externo, yo voy a obtener el diámetro interno. El diámetro interno al diámetro externo le tengo que restar 2 veces el espesor. Al restarle 10 me queda 290 milímetros. Entonces el área sería 300 al cuadrado menos 290 al cuadrado multiplicado por pi entre 4. 300 al cuadrado menos 290, 4.633,85 milímetros cuadrados. Y llevándolo a metros cuadrados, tengo que dividir eso entre 1000 elevado al cuadrado. Nos da 4,634 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ese es el área. Y entonces, ¿qué tengo que decir yo? Mi esfuerzo normal va a ser un esfuerzo de compresión. Esfuerzo de compresión, ustedes le tienen que poner esfuerzo normal de compresión. Por lo tanto, ustedes le tienen que poner signo menos. Tengo la P máxima que yo puedo aplicar, que es la que estoy buscando,
La divido entre el área que es 4,634 por 10 a la menos 3 y eso tiene que ser igual, como estoy dividiéndolo entre el área metros cuadrados, eso lo voy a igualar a cuánto, a 100 a menos 125 millones, 125 por 10 a la 6 pascal. Tengo el área en metros cuadrados, el esfuerzo lo coloco en pascal y despejo de ahí el menos y el menos se cancelan y la P máxima simplemente va a ser el área multiplicado por el esfuerzo permisible. Este es el esfuerzo permisible y cuando yo igualo P sobre A donde no conozco la P, si yo igualo eso al permisible, la P que voy a obtener es la P máxima que yo le puedo aplicar a esa columna multiplicando 4,634 por 10 a la menos 3 multiplicado por 125 por 10 a la 6, esto por 125 exponente 6 y nos da una carga de 579.231,15 Newton. Esta es una forma de análisis también, no es diseño, es análisis, que yo tengo una columna o una pieza de área conocida, conozco el esfuerzo permisible del material, yo le puedo calcular qué carga máxima yo le puedo aplicar. Entonces, fíjate, le puedo aplicar una carga máxima de 579.231, entonces escogemos una P máxima que sea menor, se selecciona un entero menor, vamos a seleccionar un entero menor y nos quedamos con 579.000 newton, ¿ok? 579.000 newton. Por supuesto, el esfuerzo va a ser, si yo pico y quiero buscar aquí el esfuerzo, pico y quiero calcular el esfuerzo, si yo tengo aquí el área que vale 4,634 por 10 a la menos 3 y en el extremo está aplicada una fuerza de compresión P de 579.000 newton. Acá en la sección se van a presentar distribuidos promedio, valor promedio de esfuerzo normal. Aquí está el esfuerzo normal promedio que va a ser de compresión de 579.000 dividido entre 4,634 por 10 a la menos 3 nos da un esfuerzo de acá con 579.000 y lo divido entre el misma área de 4,634, nos va a ser cerquita de 125 millones. Exponente menos 3 nos va a dar 124, este sigma promedio es de menos 124,9946 megapascal. ¿Ok? Porque está con presión. ¿Sí? Negativo porque está con presión. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estoy viendo y por qué le estoy presentando este ejemplo? Y aproveché el ejemplo para presentarle otra forma de análisis que es el cálculo de una P máxima. Resulta que este señor es una columna y esa columna yo le tengo que crear un apoyo, ¿verdad? Tengo que crear un apoyo. No se les ocurra nunca agarrar una columna de acero y apoyarla directamente sobre el piso de concreto, ¿verdad que no? No lo van a hacer, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Ah? El concreto es menos resistente, o sea, puede ser menos, dependiendo de la calidad del concreto, pero puede ser menos resistente que el acero en esta cuestión de aplastamiento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer esa carga? Cuando tú apoyas directamente sobre una losa de concreto, aquí esto lo tienes que apoyar, lo vas a apoyar, si lo apoyas directamente sobre un piso de concreto, el esfuerzo que se va a desarrollar, este mismo que está aquí, se va a desarrollar acá en el contacto. En el contacto entre dos piezas se genera en la zona de contacto, en el área de contacto, se presenta
un esfuerzo normal de compresión denominado esfuerzo de apoyo o de aplastamiento. Y si esa carga, porque la estamos distribuyendo, este mismo valor que está aquí, este mismo valor interno que está aquí, o más o menos aproximado, si esa carga distribuida sobre un material más débil, en términos de aplastamiento, ¿qué va a hacer? Eso va a destruir, va a aplastar, va a fallar por aplastamiento el concreto que esté en contacto con esa área tan chiquita. ¿Qué es lo que se hace para evitar eso? Se hace, no lo he visto por ahí, cuando ven alguna columna de acero, cuando la van a poner en contacto con el concreto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se ve más en la base? Una lámina. Hay que usar una placa más grande, de tal manera que al tener mayor área, este esfuerzo de contacto, de aplastamiento, tienda a bajar, sea más pequeño en el momento de tener el contacto con el concreto. De acero con acero y la placa con un espesor adecuado, ella va a absorber ese aplastamiento de la misma magnitud que tiene el esfuerzo normal, ¿ok? Puede absorberlo, ¿verdad? El esfuerzo de aplastamiento que he visto por ahí en algunos ejemplos con acero, es que el esfuerzo de aplastamiento del acero es de 300 megapascales. Es decir, estamos llegando con 124, lo absorbe fácilmente la placa de acero. Ahora el concreto ahorita no me acuerdo, pero es mucho más bajo que 124 megapascal. Por lo tanto, el concreto, si lo pones directamente en la columna sobre el concreto, con esa cantidad de carga puede aplastar el concreto. Entonces, ¿cómo se evita eso? Se evita colocando una placa de acero. Aquí tú puedes soldar y pegar en el contacto entre la columna y la placa de acero. Va a haber igual este esfuerzo de aplastamiento, pero la placa de acero lo puede absorber. Acá coloco la placa de acero y aquí está el piso en concreto. Y esta es la placa de acero más grande, un área mucho más grande que la que está en contacto. Placa de acero, vamos a decir que sea de 50 por 50. ¿Ok? Entonces, si es de 50 por 50 o quizás de repente más grande, hay que sacar la cuenta de todas maneras de acuerdo a la capacidad que tenga el concreto para el aplastamiento. Pero los esfuerzos van a ser mucho más pequeños. Ahora yo voy a tener un área de 50 centímetros por 50 centímetros, es decir, 0,5 metros, 0,5 metros, absorbiendo una cantidad de esfuerzo más pequeño. Va a haber igual en el contacto los esfuerzos normales de aplastamiento, pero de una magnitud mucho más pequeña, sigma B, que de esa manera se presenta el esfuerzo de aplastamiento como sigma B. En este caso va a ser los 579.000 newton dividido ahora entre un área de 0,5 metros al cuadrado y te da un esfuerzo de aplastamiento 579.000 dividido entre 0,5 al cuadrado nos da 2.316.000 pascal. ¿Ok? 2.316.000. Si tengo newton sobre metro cuadrado, 2.316 megapascal. 2,316 megapascal. ¿Ah? Ok.
Vamos a sacar una cuantica por acá. Vamos a aprovechar el ejemplo, a sacar una cuantica. Vamos a decir que ese concreto, uno como general dice que el esfuerzo normal del concreto puede decir, podemos tener un concreto de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? La resistencia a ese esfuerzo de aplastamiento en el concreto, en la teoría establece que está en el orden de 0,85. Este es de un ensayo de cilindros. Ensayo de cilindros se obtiene más o menos ese 208. Esos cilindros que ustedes ven por ahí, ¿verdad? De 30 centímetros por 15, son ensayados y más o menos te puede dar, si el concreto con la mezcla que se diseñó, puede tener 280. Es para compararlo con esto, a ver si un concreto de 280 nos puede aguantar esto. Entonces, el esfuerzo de aplastamiento lo pudiera yo aproximar, voy aquí tomando una idea de la teoría, que lo puedo tomar como 0,85 por este señor que se llama F'C. 0,85 F'C pudiera tomar lo que es el esfuerzo en el concreto, entonces sería 0,85 por 280, entonces sería 0,85 por 280, nos daría 238 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, ese esfuerzo de aplastamiento de 238 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿a qué lo tengo que llevar? ¿A pascal o a megapascal? ¿Ok? ¿Cómo lo llevo? Bueno, por los factores de conversión. Digo, 100 centímetros elevado al cuadrado es lo mismo que 1 metro cuadrado, ¿verdad que sí? 100 centímetros elevado al cuadrado es lo mismo que 1 metro cuadrado y 1 kilogramo fuerza es lo mismo que 9,81 newton. 1 kilogramo fuerza, eso lo aprendieron ustedes en física, ¿verdad? 1 kilogramo fuerza es lo mismo que 9,81 newton. Vamos a ver la cuenta si nos da 238 por el factor de 0,85 por 100 al cuadrado y por 9,81 nos da 23.347.800 marcas. Concreto, con esta resistencia del ensayo de cilindro, aplicando un factor de 0,85 para asociarlo a un esfuerzo de aplastamiento, nos da 238 llevados son 23 millones. Acá, con esa placa que agarramos, de 50 por 50, nos da apenas 2,31 millones, como el 10% de lo que aguanta ese concreto. Entonces, está más que seguro esa placa de 50 por 50. La placa pudiera ser más pequeña, ¿cierto? Pero las placas no se diseñan nada más para puro la compresión, las placas se diseñan también para tomar en cuenta la flexión, porque aquí puede haber momento flector. Pero acá vemos que sí, esta placa de 50 por 50 también está un poquito sobrada, porque el concreto pudiera aguantar 23 millones y aquí la estamos sometiendo con esa carga máxima a 2,32 millones. Bien, ese es el esfuerzo de aplastamiento, pero ¿cómo lo llevamos a la estructura? Tiempo 4:46. ¿Cómo lo vamos a aplicar a una estructura? Voy a borrar acá. ¿Listo? ¿Puedo borrar acá? Ok. Para que terminemos. Eso es permisible para el acero, que está en el orden aproximado de 300 megapascal. 300 megapascal. ¿Cómo calculamos entonces este esfuerzo de aplastamiento si en la forma cilíndrica es muy complicado? Entonces lo que hace es que él toma una sombra, él toma aquí un área proyectada, considera el área proyectada del pasador sobre la placa. Y considera que la fuerza P está actuando sobre esa área proyectada. La fuerza P que se está transmitiendo por el pasador hacia la placa
va a actuar sobre esa área proyectada. ¿A qué es igual esa área proyectada? Esa área proyectada simplemente es igual. Mira, aquí está el espesor de la placa, ¿verdad? Y por aquí está el diámetro del pasador. El diámetro del pasador. El área proyectada es el espesor por el diámetro del pasador. Entonces, el esfuerzo, este esfuerzo de aplastamiento, en vez de calcularlo en la superficie cilíndrica, simplemente lo aproximamos dividiendo la P, la fuerza que se está transmitiendo ahí, que es la misma fuerza FBC, dividiendo entre el espesor por el diámetro del pasador. Entonces vamos a tener 31.630 newton dividido entre qué? El espesor es de 15 milímetros. Entre 15 milímetros. El diámetro del pasador, ¿cuánto es? Un poquito más, pero vamos a usar el dato del diámetro del pasador. El diámetro del pasador es de 18 milímetros. El espesor por el diámetro. Entonces, si yo divido eso, 31.630, lo divido entre el producto de 15 por 18, nos va a dar 117. Recuerden que un newton sobre el milímetro cuadrado es igual a 1 megapascal. Por eso, cuando yo calculo newton sobre milímetro cuadrado, doy la respuesta de una vez: 117,15 megapascal. Como 117,15 megapascal es menor que los 300 megapascal del valor del sigma B permisible, entonces estamos ok. Esta barra no le va a ocurrir esto, no le va a ocurrir esta falla, porque todavía para llegar al permisible estamos casi por la mitad. ¿Okay? O sea que tiene casi un factor de seguridad de 4 esa barra, si se quiere. Si el factor de seguridad se obtuvo con 2, pero no. El esfuerzo se calcula proyectando el pasador sobre el extremo de la placa, y esa área proyectada va a ser el espesor de la placa por el diámetro del pasador. Divido la fuerza que se está transmitiendo entre esa área proyectada, espesor por diámetro, calculo el esfuerzo y lo comparo con el valor permisible, y si es menor, estamos bien. Ahí terminamos entonces con el tema de esfuerzo de apoyo. En una estructura siempre yo les voy a pedir, en alguna barra específica, calculen el esfuerzo permisible, el esfuerzo de aplastamiento, y compárenlo con el permisible. Entonces ustedes hacen este cálculo, este dibujo, balancean ahí su área proyectada, T por D, T por el diámetro del pasador, dividen la fuerza que se está transmitiendo hacia la placa entre el área T por D, y ahí vas a tener el esfuerzo de aplastamiento en un elemento sometido en este caso a carga axial. Y bueno, todo un